Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio de su servidor Carlos Valencia, suicidólogo, en esta página de FTACUMAC, Prevención y Postvención del Suicidio. Es un gusto estar este viernes con ustedes, el empezar a caminar este mes de junio con con una propuesta, con una propuesta fenomenológica, con una propuesta narrativa, con una relación de conceptos y de experiencias. Como ustedes saben y lo hemos platicado, con tanto mi formación como filósofo, mi formación como teólogo, pues me lleva a no dejar en la reflexión de la suicidología, no me deja dejar a un lado esta forma de entender la suicidología contemporánea. Si bien, si bien hemos bebido de muchas fuentes teóricas, de muchas fenomenologías, de muchas experiencias, pues para mí ahora el presentarles una suicidología de la esperanza bebe de esta fuente de Ernest Bloch, de la filosofía de la esperanza. Y también, ¿verdad? Esta parte de Moltmann, de la teología de la esperanza. Leyendo y releyendo a estos autores me doy cuenta de que este tópico, de que esta postura, de que esta teoría tiene que pasar por varios filtros, desde la relacionalidad, desde la fenomenología, y que se me hizo grato poder combinar, que poder reflexionar sobre, ¿cabe la posibilidad de una suicidología de la esperanza? Pero para eso, bueno, primero quiero agradecer a todos ustedes, a Fer, a José Luis, a Ana, a Abel, a Elizabeth, eh, que estén compartiendo este video y ojalá, ¿no? Y ojalá que esta reflexión también a ustedes les genere una perspectiva de sentido y que vayamos como atendiendo los pendientes a nivel de salud emocional, a nivel también de buscar esto que estamos tratando desde hace muchos años en FTACUM de entender la salud emocional, la salud mental, que no sea para personas que estén, si bien, estos expertos o los que decimos que podemos hablar de la salud mental, tratando de argumentar, pero también aquellos que tienen una experiencia en ese sentido, que tienen una narrativa, que son testimonio de parresía, de fortaleza, de resiliencia, que salen adelante, si me permiten este término un poco popular, pero si entendemos el concepto de decir, no nos hemos quedado en el síntoma, ¿no? Es decir, no somos un síntoma, somos personas que estamos en una crisis a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel mental. Hola Santa, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, lo que buscamos es, creo que necesitamos, yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió decir que estamos en semáforo verde, a lo menos en Ciudad de México y en otros lugares, ¿verdad? Es decir, sabemos que es una medida política, pero que ha generado mucha ansiedad, que ha generado controversia y discusión en foros de padres de familia, en escuela para padres, entre los mismos docentes, decir, a ver, espérense, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Creo que la estrategia siempre ha sido un poco, eh, no sé si poco pensada o profesional a todo mundo, como lo hemos dicho durante todo este año y su servidor no se ha cansado de decirlo. Buenas noches, Aurora, qué gusto saludarte. Decir, ¿qué necesitamos hacer? Pero como no es el tema, es decir, nosotros no somos estrategas en epidemiología, a lo menos en FTACUM no nos dedicamos a eso, pero sí nos dedicamos a la parte de entender, atender, contener a personas en crisis emocionales que de alguna manera, que de alguna manera les cuesta trabajo elaborar cierta identidad, sentido, les cuesta trabajo elaborar estas pérdidas que tuvieron durante este año y que las siguen teniendo, que algunos dicen, bueno, ya esto poco a poco está llegando a cierta instancia de normalización, otros dicen no bajen la guardia, es decir, ¿qué estamos atendiendo? Pero en toda esta situación,
también, hola, hola Juana, ¿cómo estás? Te esperamos pronto. Hola Ale, qué gusto, gatito, saludarte. Pues buscamos la parte de decir, ¿qué podemos invitar a la gente que tenga en estos momentos? En estos momentos de crisis, de desempleo, de crisis en todos los niveles, económica, emocional, familiar, física. Entonces, a mí se me ocurría la parte de la esperanza. Hablábamos hace 15 días, ¿no? Tuvimos este encuentro con una asociación hermana, con una fundación hermana, y con SAC Fundación y Farideh hablábamos un poco sobre esto de la esperanza. Yo le decía, bueno, pronto voy a hablarles, y este pronto es hoy, sobre esta suicidología de la esperanza. Y que tenemos que ir construyéndola, así como se construyó la filosofía de la esperanza, la teología de la esperanza. ¿Por qué no hablar de una suicidología de la esperanza? Las personas que ya han estudiado con nosotros, los diplomados, que por cierto, ahorita voy a hacer una invitación formal a esta tercera generación de diplomados. Para mí es importante que ustedes se sumen a este esfuerzo nuestro y para ustedes, y que es muy importante que tengan las herramientas necesarias para enfrentar, confrontar y resolver las situaciones que vengan en su vida profesional, en su vida personal, familiar. Por supuesto que agradezco infinitamente al equipo de FTACUM, estas personas maravillosas que siempre han confiado en mí, que lo siguen haciendo, que yo confío en ellos, que nos mantiene este amor y esta pasión por atender y entender este fenómeno del suicidio y su prevención. Y les agradezco enormemente. Y quiero saludar en especial también a la dirección de formación de FETACUM, a Keta, a Itzel, a Manuel, que, que en verdad estamos desarrollando junto con todas las áreas de FETACUM este trabajo de cómo estamos parados hacia el fin de año. Es decir, yo sé que estamos a mediados, pero es decir, cómo nos vamos a parar hacia lo que viene. Lo que viene, que son factores, situaciones que pueden generar mucha ansiedad, situaciones que pueden generar miedos, temores. Yo he escuchado a amigas, ¿no? Que tienen pequeños, amigas que son docentes. Dice, yo no sé, estamos buscando la manera de, tanto a nivel privado como a nivel federal, ¿verdad? Yo no voy a mandar a mi hijo, al fin de cuentas pues, ya va a acabar el periodo, mejor, sí, estamos hablando que hemos normalizado mucho el temor, hemos normalizado mucho la ansiedad. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Y la verdad es que, y sea dicha, ¿no? O sea, siempre vamos a caminar con temor y con temblor, como diría el filósofo, pero siempre buscando la perspectiva de sentido. Y hoy la propuesta es exactamente, ¿no? La desesperación de falta de dinero, trabajo, de ambos padres, niños pequeños, falta de alimentación, como dice Ana Leticia, ¿verdad? Sí, que es mi tocaya de apellido materno. Y sí, tienes razón. Hola Rosy, un saludo. La verdad es que necesitamos un factor esperanza, pero no este consuelo de tontos o esta idea de la añoranza o de la fantasía. No, yo estoy hablando de una esperanza voy a empezar como buen occidental, desde la definición hasta la aplicación, si es posible, y de ahí por qué pensar que la esperanza es un factor para la prevención del suicidio, que la esperanza es un factor central de la suicidología, en donde Edwin Sneyman nos decía, es esta suicidología contemporánea, en donde hay narrativas que deben de generar sentido. Entonces, me parece que el concepto, la experiencia, la narrativa de la esperanza en relación con la suicidología hace un match, ¿verdad? Hace un clic perfecto, una unión perfecta para poder empezar a hablar de ella, de esta narrativa, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a los que se están sumando a este en vivo. Y de verdad, reitero el agradecimiento al equipo de FETACUM, y más que equipo, bueno, son maravillosas personas, amigos, amigas. De verdad les agradezco. No hay día que no lo haga. Y por sus atenciones en estos días más. Ahora, vamos a empezar como dijo aquel, por partes, ¿no? En esta parte de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que algunos están como muy dados a decir, pues esto lo dice
la Real Academia, buscamos elementos de autoridad, ¿no? Mundial, ¿no? La esperanza es un sustantivo femenino que significa que el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible aquello que deseamos. Imagínate, la verdad es, ponte a pensar en tus posibilidades positivas y en eso hay un deseo, hay un derrotero de sentido y dices, esto podría ser un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible, es decir, esto es posible, esto que deseo, y eso es esperanza. Para poder meternos de lleno, hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo. Para poder meternos al tema, iniciaré diciendo que la esperanza no es un engaño. Es decir, hay mucha gente que, ¿te acuerdan de esta iglesia deje de sufrir, ¿no? Que de fondo era un banco, de fondo era digo, y no, muchos dirán, bueno, a ver, dime una religión que no. Vamos, el espíritu que inspira a las religiones, y lo digo como teólogo, habrá que estudiar el origen, la teología que inspiró a las grandes religiones, y verán que no es un engaño, perdón, ni una cuestión relacionada al ánimo de la persona, o que solo funciona con un falso optimismo a las personas que son considerados como pesimistas. Ánimo, ánimo, tú que no, ya, tú que eres pesimista, ¿verdad? No. Eh, la esperanza es una columna determinante y fundamental en la existencia de la persona y en la estructura del modo en lo cual nos movemos y existimos. Saludo, Angélica, qué gusto que estés por acá. Es algo que siempre actúa y está presente en el quehacer de la persona y de la historia. O sea, el factor esperanza, es decir, Molman, que es una de las fuentes, de los pozos donde estoy bebiendo para poder fundamentar este concepto, es decir, hay una esperanza activa, no es una esperanza de hospital, ¿no? No es una esperanza pasiva, es una esperanza de persona, esto es decir, relacional en movimiento y que constituye mi ser histórico. La esperanza es la manera positiva de la expectación del futuro. Es decir, si yo tengo esperanza, el futuro posiblemente tenga más sentido. Así como también, el lado contrario, la angustia, es la parte negativa de la espera del mismo futuro. Entonces tú sabes cómo esperar el futuro, desde una esperanza o desde una angustia. Puesto que quien no espera, puesto que no espera algo positivo, es que duda de su propia existencia. La esperanza es un factor de origen nuestro. Entonces tenemos que revisar nuestra propia persona y expectativa de futuro y de presente. Al referirnos a la esperanza, debemos de tener en claro que ella nos apertura al futuro, o exactamente, o más bien, una forma de garantía de existir. Entonces, es ahí cuando yo digo, sí cabe el concepto de prevención del suicidio. La persona que está en crisis, la persona que está en crisis está en una visión de túnel, es decir, no le genera ninguna esperanza, pero cuando de pronto le planteamos diferentes escenarios, la persona dice, entonces, no, lo que siento aquí no debe terminar en un suicidio, esta ceguera, esta oscuridad no debe acabar en un suicidio, no, mira, hay varios escenarios, nada más que a veces hay que construirlos, pero ese factor esperanza es lo que nos da la garantía de existir. Entonces, busquemos estos afectos y estos efectos de manera positiva, de una esperanza activa, ¿no? Y que prenda, que arda, que tenga la intención de ir hacia adelante, siempre mirando hacia un futuro, constituye un sentimiento y constituye la pasión de la esperanza. Ello se contrapone a los efectos negativos de la esperanza, que se condensan con el miedo, la angustia, una angustia que me lleva a que mi vida corre peligro, a ya no moverme. Esta angustia ante la muerte que muchos familiares y muchos de nuestros hermanos, hermanas, amigos, seres queridos vivieron en esta pandemia y que lo siguen viviendo. Esta angustia ante la muerte donde parece ser que ya no había esperanza. Al estar viviendo la persona en una situación en que para poder recapacitar, es decir, es obligada a darnos cuenta de que solo se puede confiar o esperar en uno mismo.
Y eso siempre lo decimos. Y no es narcisismo. Es decir, debemos de tener una capacidad racional y relacional, que esto podría hacer resurgir la voluntad y el deseo por vivir de cada uno de nosotros. Cuando ya empezamos a ver que me puedo relacionar con otros de manera no violenta, de manera no de abuso, de manera no de prejuicio, cuando me empiezo a relacionar de manera confiada, pero primero lo hago conmigo mismo, entonces el deseo de vivir se empieza a manifestar. Una vez que la persona se da cuenta de tal problemática, del aislamiento, de la soledad, del rechazo, se da cuenta de que hay que salir de esa situación, entonces empieza a fijar una especie de esperanza en sí mismo y ya no esperar en los demás, ¿no? Porque entonces empieza el ciclo de la victimización. Es que tú, ¿no? Sí, sí, es que tú me lastimaste mucho, lo que te dejaste lastimar. El principio está en sí mismo, siempre. El amor comienza por el amor propio. Reconocer que estas cosas son reales, que no estar, que estar confiando a los demás o confiando en los demás, no es estar confinado a los demás. Necesitamos estar atentos a nuestro propio sentido, a nuestro propio contenido, a nuestra propia narrativa. Eso sería el proceso ideal y perfecto para empezar a crear una esperanza real y no una esperanza que nos deje olvidados, ¿no? En que el otro nos ayude, en que ahorita que vienen las elecciones, ¿verdad? En que este partido nos salve o nos genere esperanza. ¿Se acuerdan que uno de los partidos, me parece que están ahorita ahí en la tabla esta de la política en México, manejó la esperanza de esto? Y de pronto, cuando yo veía, y yo bajo esta línea de la esperanza, decía, esto es un engaño. O sea, una estructura política partidista no puede generar esperanza, porque estamos hablando de un elemento totalmente metafísico y trascendental de la persona, y no de un elemento práctico, político, de la inmediatez. Pero bueno, esto para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Al estar viviendo el hombre, la persona, el hombre, la mujer, una situación que te hace recapacitar, ¿no? Es una pérdida, por ejemplo, ¿no? Es la que te obliga a darte cuenta de que solo se puede confiar y esperar en uno mismo. Cuando nos damos cuenta de esto, nos transformamos de entes, de individuos, de sujetos, nos transformamos en personas, porque ya tengo algo que proponerle al otro. Ya soy una persona, es decir, ya tengo una identidad y tengo un sentido. Lo propongo. Y si no es la propuesta que tú quieres, no pasa absolutamente nada. Ni quito tu ser persona, ni me quitas el mío. Somos personas concretas, de carne y hueso, que es lo único que tiene esta verdadera existencia. Y también yo diría, ¿por qué no de espíritu? Es también la única que, aún dentro de los problemas existenciales que todos tenemos, porque todos los problemas son existenciales, ¿no? Si no, no serían problemas, puede hacer un esfuerzo para sobrevivir. Y yo apelo a mis amigos, hermanos, conocidos, a los sobrevivientes del suicidio, que después de esa experiencia, cuando cuentan su historia, lo cuentan de una manera tan personal, porque era lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era su propia persona, su propio sentido de cómo existir y para qué seguir existiendo. Es una experiencia vital, diferente, salir de la angustia para proyectar sentido a los demás a partir de tu testimonio como sobreviviente. Esa es una metáfora de vida, es la metáfora de vida. Pues la esperanza no es una ilusión o un sueño, sino que es algo que se va sintiendo a lo largo de la existencia humana, a través de la fidelidad con uno mismo, ¿eh? No nos engañemos, olvidémonos un poquito del otro en ese sentido. El estado de ánimo de quien espera. Yo espero mucho de mí, porque a veces queremos pensar que el otro espera de mí y me sobreesfuerzo. Y la verdad, las expectativas las ponemos siempre o las depositamos en el otro. Por tal razón, solo la esperanza puede ayudarnos a decidir ante esta inmensidad de posibilidades de existencia que se presentan en la vida diaria. Y es ahí en donde la suicidología, a mi parecer, entra y genera una suicidología de la esperanza. Es decir, necesitamos hablar del suicidio, pero, y siempre lo hemos dicho, hablemos del suicidio. ¿De qué manera?
de manera esperanzadora, a llenar ese vacío existencial que toda persona tiene cuando pasa por una crisis suicida. A eso me refiero. Todo cuanto la persona espera debe llevarlo a su realización y por consiguiente a la felicidad. ¿Qué nos hace felices? Realizar nuestros objetivos. Si no tenemos objetivos, vamos construyéndolos. Pero si tus objetivos es vivir los objetivos del otro, estamos perdidos, estamos podridos, porque estamos esperando nada más a que el otro nos toque o nos enganche o nos dé. No, no, no. O sea, uno debe de estar en primer lugar pensando en tus objetivos, en caminar, en relacionarnos, hacia vivir en función a esta felicidad. Disculpen. No se trata de aportar como algo a la vida de los demás, sino a la mía. Cuando yo lo tengo, lo comunico y debemos encaminarnos hacia esta felicidad. Yo estoy insistiendo de más, a lo mejor, en esto de la felicidad, ¿no? Muchos dirían, a ver, dame evidencias de que el ser humano es feliz. No lo sé. No, o sea, lo que te puedo decir es que la esperanza quita angustia. Si eso te hace feliz o no, y creo que uno de los factores para el camino a la felicidad podría ser el no vivir con tanta angustia. Entonces, la esperanza no te hace feliz. La esperanza diezma la angustia, desaparece, contrarresta la angustia. Ya lo que hagas con esa mínima angustia, esa es tu decisión. Por eso te digo, no se trata de aportar en nuevos temas, sino de situar la actividad, esta actividad de la esperanza, de la esperanza dentro de la prevención del suicidio, bajo este horizonte esperanzador, en su integridad y no solo como un apéndice. Pues me gustó la filosofía de la esperanza, me gustó la teología de la esperanza, pues ¿por qué no suicidología? No, no es un apéndice, es algo que debe integrar la prevención del suicidio, debe estar en su escatología, que eso sería otro concepto. La escatología es aquel concepto que habla de las cosas finales. Por lo tanto, la esperanza no se dice, la esperanza muere al último. La esperanza es escatológica, es mirada, es orientación, es ir hacia adelante, es también identificarse con uno mismo para poderse aperturar al otro, transformando mi presente. No sé si ustedes han tenido la experiencia esperanzadora o conocen a alguien que de pronto no tenía esperanza y la tiene. Escuchen su narrativa antes de tener esperanza y después cuando la tiene. En verdad, es maravilloso. Es maravilloso escuchar a alguien que decía, esto no tiene sentido. Y después el factor esperanza dice, ahora todo tiene sentido. En verdad que es maravilloso, porque hay una transformación del presente. Y las cosas siguen preocupando y los días pasan y la vida siguió, como diría Joaquín Sabina, como sigan las cosas que no tienen mucho sentido. Porque lo que realmente tiene sentido es el factor, la mirada esperanzadora. Se trata de hacer una prevención del suicidio desde el fundamento de la esperanza, preguntándonos por la responsabilidad social. ¿Somos responsables de que la gente no se quite la vida por mano propia, como sociedad? ¿O pertenece nada más al mundo de la salud mental? ¿O pertenece nada más al mundo de, a ver, ¿a quién? En verdad, es una responsabilidad tuya que alguien no se quite la vida. Algunos dirían sí, porque la prevención de suicidio, en primera instancia, la contención, la prevención, es con la persona que tienes ahí, la cercana, la que está dentro de ese proyecto de vida y que el otro ya no lo tiene. El otro ya no tiene ese proyecto, ya no lo ve, ya no lo alcanza a ver. He recibido esta, esta semana, estamos a 4, he recibido más llamadas de personas en el inbox de la página, en el WhatsApp, sobre necesito chatear, necesito hablar con alguien, se ha incrementado. Porcentajes, vamos, si teníamos 3 llamadas al día, ahora son 10. Algo está pasando.
algo no está encajando, no, no sé, es la percepción muy parcial de su servidor, pero que 7 a 9 personas se comuniquen en un día buscando chatear con alguien, sabiendo que hay muchas instituciones que se dedican a la contención de la salud emocional y de la salud mental, algo está pasando. No sabemos si esta apertura, si es síndrome de estrés postraumático, de ya salir de esta situación, ahora qué hacemos, ¿no? Por eso me parece prudente invitarles a que tengamos en mente una esperanza, esta esperanza que es escatológica, que tiene relevancia política, y no partidista obviamente, pero política, una prevención de suicidio radical, con efectos, como diría Ernest Bloch, aquí viene la filosofía de la esperanza, ¿verdad? Estos efectos revolucionarios, que realmente cambiemos nuestra forma de pensar en función a la esperanza. Gracias a la esperanza, gracias a la esperanza, queda así resaltada la estrecha vinculación de prevención del suicidio con sanar. Y como siempre he dicho, la palabra sanar tiene la misma raíz que la palabra salvar. Y pasa por la justicia, la fraternidad, la paz, la libertad. Alguien que de verdad sea una persona sana a todos los niveles, va a ver por la justicia, por la fraternidad, por la paz y por la libertad. Y si lo quieren ver, decir, ¿en serio, Carlos? Sí. ¿No has sanado alguna vez algo? ¿No actúas más justo con el que le pasa lo que te pasó a ti? ¿No te vuelves más empático, justicia? ¿No te vuelves más empático? ¿No entiendes mejor lo que está pasando, fraternidad? ¿No genera más tranquilidad el hecho de haber salido del problema? Es la paz. ¿No te sientes más libre para? Entonces, caray, yo sé que son conceptos a veces que nos los venden muy elevados. Hagamos la justicia, la fraternidad, la paz, la libertad y bueno, voten por mí. No, no, no. Esto se construye y se deconstruye también. Entonces, la fuerza de la esperanza dentro de la prevención del suicidio como un motor para transformar la sociedad y transformar a las familias, a estas familias que han perdido y que debe necesariamente haber una ganancia secundaria. La esperanza se desarrolla a través de visiones, de sueños, de proyectos. La esperanza enciende la imaginación para superar los límites de la realidad y entrar en la esfera de lo posible. Enciende la imaginación, supera los límites de la realidad. Que nadie se suicide, que nadie se quite la vida por mano propia. Ok, eso puede ser un sueño. Y F. Tacum es mi proyecto, es nuestro proyecto, es nuestra realidad. Nos enseña la imaginación, enciende, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todas nuestras actividades, todos nuestros proyectos están en superar los límites de la realidad. De que 7,000 personas al año en México se quitan la vida, de que cada 40 segundos en el mundo alguien se quita la vida por mano propia, de que 1 millón de personas al año se quitan la vida en el mundo, que, que no podemos cambiar esa realidad. Ese es precisamente lo que la esperanza nos genera, ir a contracorriente, el no quedarnos en un discurso que no genera cambio, sino en una narrativa que genere sentido, porque ustedes lo saben, porque todos lo sabemos, los que hemos transitado por el dolor. Nadie, absolutamente nadie regresa del dolor siendo la misma persona. Y por eso, porque tuvimos la oportunidad de regresar del dolor, regresamos con un factor de esperanza, de sentido. Y eso hay que comunicarlo. Hay que transgredir y hay que decirle, es justo para todos que una sociedad, la gente nos esté matando por mano propia. Y ojalá, y ojalá que tengamos la capacidad para poder entender que es tarea de todos, que tengamos la disposición, y yo hago la invitación, a que vengan a FETACUM, que se formen con nosotros en tanatología contemporánea, en suicidología contemporánea, y que digan, en verdad yo el tema del suicidio no lo sé. Bueno, el suicidio es, nosotros tenemos un suicidómetro, el suicidio es
es el último momento. Pero para llegar a él hay que pasar por varios momentos. Y esos momentos empiezan desde un malestar, desde un no quiero estar, desde un es una posibilidad. Siempre tendré esa opción cuando ya no quiere estar. Pero eso tenemos que trabajarlo, construirlo. Yo quiero invitarles el próximo 10 de septiembre. ¿Por qué lo puse el 10 de septiembre? Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Día que empiezan nuestros diplomados. El 10 de septiembre, la plática de inducción, viernes 10 de septiembre, es nuestra charla. Nuestros diplomados en tanatología y en suicidología. Los egresados han dado testimonios, aquí están en esta página. Ahora, a finales de este mes, los de praxis tanatológica y praxis suicidológica terminan su diplomado, ¿verdad? Estos diplomados son básicos de saber cómo acompañar en pérdidas, cómo acompañar los duelos, qué hacer ahora que ya no estás, tanatología, pues, el más enfocado a la suicidología. ¿Qué pasa cuando hay una ideación? Cuando ya no quiero estar, cuando no digo la palabra suicidio porque tengo miedo, pero digo, quisiera a veces dormir todo el día. ¿Y por qué no toda la semana? ¿Y por qué no toda la vida? Quisiera irme caminando y ya no está. ¿Por qué me está costando trabajo esto? ¿Por qué estoy pensando estupideces, ¿no? Y cuando les digo, oye, cuando dices estupideces, ¿quererte suicidar? Sí. Nos da miedo hablarlo porque pensan que hablar me motiva, ¿no? Hablar es conjurarlo, hablar es buscar la posibilidad de alejar el suicidio de nosotros. Tenemos la estrategia, tenemos el centro de acompañamiento, tenemos la contención, tenemos la formación, de verdad. No sabes cuándo, no sabes cuándo vas a necesitar de este conocimiento. Acércate, invita. Si eres egresado o egresada, di, oye, ¿sabes qué? Adelante. Y repito, aunque no debería, porque no me gusta la gente carroñera, mezquina, tengo otros conceptos en mente, pero a lo mejor rompen con todo mi discurso. Hay gente que se queja de por qué dejamos tan económicos los diplomados. Si un diplomado cuesta aproximadamente 15 a 20 mil pesos. Y nosotros decimos, no, pues mira, salimos a mano, pero nuestros diplomados tienen un costo de 4,500 y una beca, y esta beca te lo reduce. Llegó el momento en que me decía la administradora de la asociación, Carlos, pues a todos les dimos beca, pues sí, sí, está bien, ¿no? O sea, que vayan y que difundan, que den pláticas, que den cursos, que den acompañamiento, que hagan contenciones, que estén cerca, que hablen de esto. Ese es nuestro ser y nuestro quehacer. Ojalá se animen. Recuerden, 10 de septiembre iniciamos con nuestros diplomados en suicidología y tanatología. Ojalá se animen. Ojalá se animen, pidan informes. Voy a subir pues las invitaciones y ahí, ya saben, informes@ftacum.org. Es el correo y ahí con gusto les van a dar toda la información, absolutamente toda. Y bueno, los egresados pidan su beca o la gente que conoce o que vio este en vivo. No, ya lo voy a hacer de manera más formal, voy a ir invitando durante este mes. Pero para que ustedes vayan ahorrando, no es mucho, no es un gasto, es una inversión, de verdad. Pero para junio, perdón, es para julio, agosto, esa semana, vamos a tener un taller del manejo para papás, ¿verdad? Para papás, para mamás, para abuelos, abuelitas, para tutores, para todos los que quieran entender y atender la ansiedad en niños. Este va a ser un taller por parte de la Dirección de Formación, donde ya saben que tenemos a dos excelentes psicólogas, que por cierto, muchas gracias a las personas que confiaron en nosotros y estuvieron en los talleres del mes pasado. Bueno, pues ahora tenemos este taller con un poquito más de horas, ¿verdad? Para las personas que quieran conocer estrategias para acompañar la ansiedad de sus hijos, de sus nietos, de sus alumnos. Muchas maestras nos escuchan. Por cierto, un saludo a las personas del estado de Querétaro, que desde que tuvimos un vínculo con familias en duelo,
dos grupos interesantes y muy trabajadores, bueno, han seguido nuestras publicaciones y de hecho hay alumnos de Querétaro en el diplomado. Agradezco mucho la confianza y siempre digo, ojalá no los defraudemos. Pero bueno, me quiero despedir, no me quiero despedir sin antes agradecer su presencia ahora este nuevo mes. Eh, no me gusta meterme en política, pero me meto. Así que si mañana, perdón, el domingo salen a votar, pues háganlo de manera consciente, prudente e inteligente, como esperamos que así sean nuestros gobernantes. Pues que tengamos la fuerza necesaria para seguir adelante, que la esperanza sea el motor que nos mueve y nos conmueve, que nos invita a mirarnos a los ojos y que la otra persona al vernos pueda decir, me siento bienvenido. En Efetacum eres bienvenido, eres bienvenida. Muchísimas gracias y muchas gracias, Marta. Es una inversión que vale la pena, por supuesto que sí. Yo siempre lo digo, y ahí va la flor, porque si no, pues contamos con doctores en tanatología, que eso no es fácil de decir, ¿no? Y con, bueno, con sus idólogos certificados, con psicólogos, con gente que tiene en el área médica, porque vamos a abrir una parte de intervención suicidológica, un módulo con un médico y la parte del derecho, los aspectos jurídicos, tanto de la tanatología con con la suicidología, tenemos a un maestro que de verdad, muy bien, muy bien. Y todos los que han estado, yo la verdad es que agradezco, todos los que han caminado durante estos 10 años en FTACUM, han ayudado a que subamos escalones. Les agradezco muchísimo. Bueno, me despido deseándoles una excelente noche, un buen fin de semana, cuídense mucho y pues vamos a ver qué pasa con estos cambios de semáforo. Pero mientras mantengamos la esperanza. Y que ojalá que cuando alguien te abrace, ahora que podemos o podamos ya abrazarnos o mirarnos a los ojos, alguien vea en ti un factor de esperanza. Muchísimas gracias. Sí, yo terminando, después de este en vivo, voy a poner ahí los posts de los diplomados y el correo. Y bueno, ya saben que estamos para servirles. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Muy buenas noches. Saludos de parte de todo el equipo de FETACUM. Hasta pronto.